Buenos días a todas. Dios les bendiga en este día. Estamos por comenzar una semana más. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y Él es el que está con nosotros, el que nos guía en todo momento, el que nos da la vida. Gracias a Dios por cada una de sus bondades, que son incontables. Pues el día de hoy vamos a abordar un tema que es acerca de la vida de un profeta de Dios, el profeta Jonás. Y el tema de hoy está titulado ¿A dónde huiré de tu presencia? Y vamos a hacer algunas lecturas bíblicas. Pero bueno, antes que nada, vamos a darle lugar a Dios, el lugar que a Él le corresponde. Nosotros solamente somos portadores de la palabra de Dios, portadores de la presencia y de la gloria de Dios, ¿verdad? Somos administradores de la salvación, de su palabra, y Él nos usa a nosotros y a toda aquella persona que esté dispuesta a servir a Dios, ¿verdad? Y bueno, Jonás fue un hombre que servía a Dios, pero vamos a verlo ahorita más adelante, qué fue lo que pasó en la vida de Jonás. Y pues vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Espíritu Santo que hable en esta mañana a nuestras vidas. Amado Dios, en esta preciosa mañana, Señor, aquí estamos como todos los días, Señor, dándote gracias, Señor, que somos agradecidos contigo, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tus bondades son incontables para nosotros, Señor, porque tenemos salud, tenemos vida, Señor. Muchas personas que en estos momentos están sufriendo, están a lo mejor en algún hospital, Señor, pero tú nos tienes, Señor, guardados en el hueco de tu mano, Señor, debajo de tus alas, Señor, tú nos guardas, tú nos cubres. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que hables en esta mañana a través, Señor, de mi vida. Usa mi vida, Señor, y que tu palabra, Señor, también llegue a cada corazón, a cada persona que ha de escuchar este mensaje, Señor. Háblanos, Señor, con tu voz audible. Háblanos de muchas formas, Señor, que nosotros podamos entender, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor, qué es lo que quieres que hagamos, Dios. Y en esta mañana, Señor, nos ponemos en tus manos, pidiéndote, Señor, de tu favor, de tu presencia, de tu protección, Señor, que tú estés a cada momento, a cada instante con nosotros, Señor. Gracias, amado Dios, por este día y por esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Buenos Dios les bendiga. Vamos a irnos al libro de Jonás para ver esta historia y cómo Dios demandó, ¿verdad?, al profeta Jonás que hiciera, que hiciera algo. Y a veces Dios también nos habla a nosotros y nos demanda cosas y a veces es difícil ser obedientes, es difícil hacer lo que Dios nos pide, ¿verdad? Porque nuestros deseos, nuestros pensamientos a veces no son como los que Dios quiere, no están a veces alineados con Dios, pero sin embargo Dios nos habla y nos usa, ¿verdad? No importa, no importa en qué momento estemos, no importa en dónde estemos o no importa a quién tengamos que hablarle, ¿verdad? Dios ama a todas las personas y nos quiere usar a nosotros para llegar a aquella persona que no le conoce. Y bueno, en el libro de Jonás vamos a hacer lectura del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 17. Y dice de esta manera: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es la tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Él le respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En esta historia de la vida de Jonás, nosotros nos damos cuenta que Jonás, a pesar de ser un siervo de Dios, a pesar de ser un profeta de Dios y a pesar de conocer el poder de Dios y la magnitud del poder de Dios, que Dios es omnipresente, que Dios está en todos lados, ¿verdad? A pesar de eso, él quiso huir de la presencia de Dios y nos damos cuenta que en ocasiones el trabajo o las cosas que Dios nos pide a veces son difíciles, ¿verdad? Aquí en el primer capítulo, como tal, no revela exactamente cuál es la razón por la que Jonás huía. Nosotros leemos en el capítulo 1 esta historia, ¿verdad? Cómo Dios manda a Jonás a pregonar su palabra al pueblo de Nínive, a la ciudad de Nínive, y Jonás se niega. Jonás lo que hace es tomar un impulso de huir de la presencia de Dios, aún yo creo que sabiendo que no era posible. Sin embargo, él lo hace, él huye, trata de huir de la presencia de Dios. Y no dice exactamente cuál es la razón, si fue porque tuvo miedo, si fue porque el pueblo a lo mejor era un pueblo muy pecador, un pueblo muy difícil de convertir. No lo dice en el capítulo 1. Sin embargo, nosotros leemos el libro de Jonás, es un libro muy chiquito, ¿verdad? Solamente trae cuatro capítulos y muy pequeños. Y nos damos cuenta de las intenciones de Jonás, de lo que había en su corazón, de que Jonás conocía también el corazón de Dios y él sabía que era bueno y Dios era un Dios de misericordia, que era un Dios que podía perdonar
a la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive era una ciudad muy grande. Si nosotros investigamos un poco acerca de la ciudad de Nínive, se dice que era una de las ciudades más grandes, pero en aquellos tiempos estaban completamente alejados de Dios, estaban haciendo lo que ellos querían y dice aquí que la maldad, de tal forma que la maldad que ellos estaban haciendo subía a la presencia de Dios. Entonces, como a través de las escrituras nos damos cuenta también que Dios lo sabe todo, ¿verdad? Dios es omnipresente, es omnisciente y, y Dios se daba cuenta de todo el pecado que hacía el pueblo de Nínive, la ciudad de Nínive. Sin embargo, Dios tenía misericordia y a pesar de que había pregonado contra ella, había pregonado destrucción, ¿verdad? Se le había mandado a hacer esto a Jonás, a declarar esta palabra eh, a la ciudad de Nínive. Y lo que hizo Jonás es rechazó este mandato de Dios, aunque sabemos a veces que la voluntad de Dios se va a realizar con nosotros o sin nosotros, aunque nosotros nos neguemos a veces a ser obedientes o a llevar una palabra, a veces Dios nos habla y nos dice que digamos una palabra a alguien o que llevemos el mensaje de salvación a alguien, a veces Él quiere usarnos a nosotros como instrumentos suyos a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, pero sin embargo Dios no está limitado por nosotros. Dios no está limitado porque nosotros queramos o no queramos hacerlo. Dios va a llevar su palabra de una o de otra manera. Sin embargo, Dios nos habla también porque Dios sabe lo que es bueno para nosotros. A lo largo de este versículo, de este capítulo 1 de Jonás, Dios atrae la vida de Jonás, ¿verdad? De regreso a la ciudad de Nínive, porque él tenía un propósito, porque uno de los profetas en aquellos días era Jonás y quería llevar, Dios tenía un propósito con la ciudad de Nínive. Entonces el día de hoy nosotros aprendemos una lección muy, muy importante. La primera lección que nosotros aprendemos es que nosotros no podemos huir ni escondernos de la presencia de Dios. Dios está en todos lados. Dios nos ve en donde quiera que estemos. Y por más que queramos huir de ese lugar a donde Dios nos ha puesto, en nuestro trabajo, a lo mejor en donde vivimos en estos momentos, ahí donde Dios nos ha puesto, ahí Dios quiere llevar una palabra, ahí Dios quiere que nosotros hablemos de Él, hablemos de su salvación, llevemos, aunque parezca imposible, pero sin embargo, para Dios es posible. A veces nosotros pensamos, pero es que esta persona difícilmente va a cambiar o esta persona difícilmente va a arrepentirse o va a creer en Dios. Pero nosotros no tenemos que ver con nuestros ojos carnales, con nuestros ojos físicos en los que pensemos de esa manera. La palabra de Dios y Dios nos enseña algo diferente. Para Dios todo es posible. Y Dios puede atraer a su presencia y puede cambiar y transformar la vida de toda aquella persona que Dios quiera cumplir un propósito con él. Lo hizo en la vida de Pablo. Pablo, al ser un perseguidor de cristianos, tal vez era imposible ante los ojos de los hombres que Pablo llegara a los pies de Jesús y se convirtiera en lo que fue, en un apóstol que sirvió grandemente a Dios y que escribió muchos libros que hoy están en las escrituras. Toda aquella persona que Dios quiera cambiar, que quiera transformar. Y Dios nos usa a nosotros como esos instrumentos. Sin embargo, Jonás, ¿verdad? Él trata de huir de la presencia de Dios. Y a veces nosotros y las personas también no creen en esa omnipresencia de Dios, al grado que llevan ídolos a todos lados.
Es difícil para las personas creer que Dios está en todos lados. Y es algo que tal vez sea difícil de explicar. Sin embargo, así es. Y la gente a veces no logra creer en eso y por eso se forman ídolos, imágenes que puedan cargar con ellas, que puedan hacerlos sentir seguros. Pero nosotros sabemos que Dios está en todos lados y que no podemos nosotros huir de la presencia de Dios. Dios está en todos lados. No podemos huir ni de la presencia de Dios ni de las responsabilidades que Dios ponga en nosotros, como lo hizo Jonás. A veces, por muy difícil que sea, nosotros tenemos que cumplir el mandato de Dios o lo que Dios demande de nosotros, sabiendo que va a ser Dios el que va a hacer la obra. Tal vez nosotros solo llevemos el mensaje, tal vez a las personas no les guste escuchar, pero sin embargo el Espíritu Santo hace algo en el corazón de las personas y en el momento propicio Dios hace un cambio. En el momento propicio recuerdan a aquella persona que algún momento les habló de un Dios que puede salvar, de un Dios que puede sanar, de un Dios que puede restaurar, de un Dios que puede hacer todas las cosas, de un Dios que no está limitado por la naturaleza ni por las cosas que ven nuestros ojos. Y Dios bendiga a nuestra hermana Abigail que nos está viendo en esta mañana. Dios la bendiga. Gloria a Dios por su vida. Y en el libro de Salmos hay un Salmos muy bonito que precisamente habla de este tema que hoy estamos abordando. Es Salmos 139, del versículo 7 al 12. Dice de esta manera, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare con el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aunque la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Entonces no hay, ¿verdad? En este salmo que escribió el rey David, mm, nos habla de algo parecido a lo que vivió Jonás, ¿verdad? No hay lugar en el que nosotros podamos huir de la presencia de Dios, ni la oscuridad, ni ningún lugar, por muy alejado que esté de ese propósito, no hay lugar que nosotros podamos huir de Dios. Nínive estaba en un lugar y Tarsis estaba completamente al otro lado de Nínive. Y Jonás, además de que Tarsis se consideraba que era un lugar en donde no tenía fin, ¿verdad? Todos los barcos navegaban hacia Tarsis, entonces era un lugar famoso y Jonás al querer huir de la ciudad, del lugar en donde esperaba que Dios cumpliera el propósito, que Dios quería cumplir un propósito, Jonás intentó huir hacia el otro lado, ¿verdad? Pero aún aunque vayamos lejos de ese propósito, lejos de ese lugar, lejos de esa persona que Dios quiere que nosotros le hablemos, aún así Dios nos trae de regreso y hay muchas maneras en las que Dios nos habla. Y yo creo que esta mañana, a través del profeta Jonás, a través de la experiencia que Jonás tuvo, que trató de huir de la presencia de Dios, a través de esta experiencia también Dios nos habla. En su momento Dios le habló a Jonás de esta forma, ¿sí? De tal forma que las aguas fueron embravecidas, de tal forma que las personas que iban en esa barca también tuvieron temor, tuvieron miedo. Y de tal manera que Jonás mismo reconoció que era por causa suya, reconoció que él no estaba haciendo lo correcto.
Y él mismo dijo, yo soy un hombre que teme a Jehová, yo sirvo a Jehová. Entonces yo creo que en ese momento Jonás, al ver toda la situación, Jonás se arrepintió, ¿sí? Y él mismo le dijo, échenme al mar, porque por causa mía. Y a veces también, a través de esta palabra, nosotros podemos también entender que a veces también cuando nosotros desobedecemos o hacemos algo que es contrario a lo que Dios nos está demandando, también nos pasamos a atraer a la gente que nos rodea, a la gente que está alrededor de nosotros, ¿verdad? También sufren las consecuencias de todo acto, de toda decisión, de todo aquello que nosotros hagamos contrario a la voluntad de Dios, vamos a tener una consecuencia. Jonás tuvo su consecuencia, ¿verdad? Pasó toda tribulación en ese momento en el que iba en la barca, sin embargo, reconoció que era su culpa y fue echado al mar. Y dice que ahí Dios había puesto un gran pez que lo iba a tragar. Y de ahí en adelante podemos nosotros leer las escrituras y comprender qué es lo que Dios quería en la vida de Jonás. Y cumplió el propósito de Jonás. Entonces, así como lo hizo con Jonás, así Dios lo hace con nosotros. Dios quiere cumplir sus propósitos en nuestra vida, en nosotros, y aunque nosotros queramos ir al lado contrario, aunque nosotros no queramos obedecer o por muy difícil que sea y queramos nosotros huir de la responsabilidad, ¿verdad? Dios nos habla y nos atrae y nosotros tenemos que estar bajo la cobertura de Dios cumpliendo sus propósitos, porque no hay lugar, no hay sitio, no hay espacio, no hay obscuridad que nos esconda de Dios. Dios nos ve y nosotros no podemos huir de la presencia de Dios. Pues Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todas, amigas, mujeres. Que Dios bendiga nuestra vida con esta palabra, ¿verdad? Y que nosotros cumplamos los propósitos de Dios. Aprendemos en esta lección que no podemos huir de la presencia de Dios, que Dios está en todos lados. No podemos huir de los propósitos de Dios. Trabajemos, esforcémonos por cumplir los propósitos de Dios y Dios se va a encargar de todas las cosas. Dios se encarga de todas las situaciones. Pues damos gracias a Dios por esta palabra, damos gracias a Dios por cada una de las mujeres que nos estuvieron escuchando, que nos van a escuchar en algún momento. Que Dios bendiga grandemente su vida y esta semana. Amado Dios, en esta mañana, Señor, hemos nosotros leído tus escrituras, Señor, hemos nosotros comprendido, Señor, que no hay lugar en donde nosotros podamos escondernos, Señor, que tus propósitos, Señor, tus planes van a ser cumplidos en nuestra vida y en la vida de las personas que nos rodean, que tú no estás limitado por nosotros, por el querer o por el hacer de nosotros, Señor, que tú nos hablas de muchas maneras, así como lo hiciste en la vida de Jonás. Y a través de su vida nosotros, Señor, aprendemos esta lección, que no hay lugar que por muy lejos que nosotros queramos ir, Señor, tú cumples tus propósitos, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque a través de la experiencia, Señor, de Jonás, que hoy nosotros podemos leer, nos damos cuenta de esta palabra, Señor. Gracias por que tú eres bueno, Señor, por la vida de cada mujer, Señor, que nos está escuchando, que nos está siguiendo, que tiene hambre, que tiene sed de ti, de tu palabra, de tu presencia, de conocer más de ti, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes en todo momento y que esta semana sea una semana bendecida y prosperada, pero sobre todas las cosas, que tu presencia esté con nosotros todos los días, en cada momento, en cada instante. Gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues les mandamos un saludo. Dios le bendiga, hermana Carmen Eugenio. Dios le bendiga grandemente. Les mandamos un saludo a todas las mujeres que tengan una semana muy bonita y les mandamos también un fuerte abrazo. Dios les bendiga.